Queremos seguir analizando la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, después de los descargos que hizo en el Congreso ayer junto a su abogado. Vamos a tomar contacto ahora con el diputado de la UDI, integrante de la comisión que analiza precisamente este requerimiento, Jorge Ulloa. Gracias por este contacto, diputado, muy amable. ¿Cómo está, Sebastián? Buenos días. Buenos días. Diputado, primero me gustaría partir con la defensa que realiza el abogado Javier Cuozo de la ministra, precisamente, y sus argumentos. ¿Qué le parecieron en términos generales? A ver, en términos generales yo diría de que la argumentación de don Javier Cuozo tiene falencias que a mi gusto son bastante severas. Por ejemplo, él lo que hace es desacreditar, por una parte, la función de la Cámara de Diputados respecto de la utilización de las acusaciones constitucionales. Él señala, incluso con argumentos que no son del todo reales, dice que en este último periodo han existido 10 acusaciones contra ministros y dijo la mayoría de ellas han sido desechadas. La verdad es que no, solo 5 han sido admitidas, ¿no es cierto?, la cuestión previa, es decir, si cumple o no con la formalización. Esta acusación constitucional cumple absoluta y claramente con las formalidades y además cumple con el fondo. Entonces yo tengo la impresión que el señor abogado, don Javier Cuozo, se equivocó en la estrategia que ha usado. Diputado, tuvimos precisamente al abogado aquí hace algunos minutos en una entrevista y él decía que no había intención como de calificar necesariamente la actuación de la Cámara de Diputados o de los diputados que han presentado esta acusación, pero sí él consideraba que esta era una herramienta que estaba planteada en la Constitución para situaciones extremadamente graves y que aquellas situaciones extremadamente graves no estaban presentes en este caso, en la actuación de la ministra Castillo. En ese sentido, lo calificaba de alguna manera como algo más liviano o frívolo, si que usted quiere. A ver, precisamente el calificativo de frívolo fue lo que más se le ha criticado a don Javier Cuozo, pero además él ayer no se atrevió a usar ese calificativo. De manera que él tiene, por una parte, una defensa ante la opinión pública y una cosa muy distinta al interior de la comisión que evalúa la acusación. Segundo, yo quiero decir que comparto con él que esta es un mecanismo excepcionalísimo, sin perjuicio de lo cual él se permite un error grave. Y el error grave que él se permite es calificar, ¿no?, en la disposición constitucional establecida en el artículo 52, numeral 2, letra B, que es sobre acusación constitucional contra un ministro de Estado. Él dice que tiene que ser muy grave en este caso el argumento sobre el cual acusar. Claro. Y eso no existe en la Constitución. Es decir, la única condición de gravedad se la da para el presidente de la República, que es haber infringido abiertamente las leyes de la Constitución. Abiertamente. Esa connotación solo es para el presidente de la República y él, a mi juicio, se equivoca brutalmente cuando él intenta restringir a juicio propio, ¿no?, una facultad que tienen, en este caso, los diputados en la Cámara misma. Por lo tanto, si no existe una expresa prohibición respecto de la calificación del acto para poder acusar constitucionalmente, a mi juicio, el abogado señor Cuozo se equivoca notoriamente. Pero uno también puede desprender aquella gravedad, diputado, o lo significativa que es una acusación constitucional, no solo por lo que aparece en la Constitución, sino también por los efectos que tiene. El hecho de no solamente sacar del cargo a la ministra Castillo en este caso, sino que también marginarlo por 5 años de la vida activa política, da cuenta precisamente de lo que significa y del peso que tiene esta acusación constitucional. Yo creo que a eso se refería también el abogado Cuozo. A ver, sin ninguna duda que lo que persigue una acusación constitucional es sacar del cargo, ¿verdad?, y tiene un efecto colateral que es la inhibición de ocupar cargos públicos durante 5 años. Eso es real. Pero aquí lo más importante de todo es que se está jugando y se ha jugado con la salud de los chilenos. Aquí no estamos hablando de una cosita baladí. Aquí estamos hablando de que hay miles de conciudadanos, miles de compatriotas que claramente se les ha lesionado su derecho a la salud, es decir, los artículos establecidos, los numerales establecidos en el artículo 19, más las leyes
también efectivamente se han pasado a llevar o se han dejado de cumplir. Diputado, quiero decir más. ¿Y ese no es un problema de gestión? Sebastián, disculpa. Quiero decir más. El día de ayer, en su argumentación que aquí tengo, el señor abogado don Javier Couso dice la supuesta crisis de salud. Escuchen bien, por favor, todos los chilenos que están viendo CNN. La supuesta crisis de salud. Si el señor Couso no reconoce a nombre de su representada, la señora ministro, que hay una crisis, entonces claramente no tenemos ninguna posibilidad de acercamiento respecto de sus argumentos. Lo que está claro es que hoy día tenemos prestaciones de salud a miles de chilenos que no se le están dando. Tenemos chilenos que se están muriendo porque precisamente hay una negligencia, hay un mal actuar, hay una ineficiencia, hay una ineptitud tremenda precisamente en materia de salud, en materia de una ministro que efectivamente tiene la responsabilidad sobre esa área sectorial y tiene que responderle al presidente de la República, pero tiene que responder ante todos los chilenos precisamente, ¿diputado?, por la actuación que le corresponde. Diputado, ¿y ese no es un problema de gestión precisamente? Porque, coincidiendo en la gravedad de la situación del ámbito de la salud, y eso además está evaluado así también por la ciudadanía en las múltiples encuestas, pero coincidiendo en eso, ¿no es ese un problema de gestión? Y si es de gestión, ¿eso no está dentro de las evaluaciones que realiza una acusación constitucional, o sí? Claramente, una acusación constitucional lo que hace es ir midiendo, ir viendo hechos que efectivamente están o sean parte o sean causales precisamente para acusar constitucionalmente. Si usted me dice la gestión como palabra grande, es muy probable que tengamos una discrepancia. Pero cuando esa gestión dice relación con temas centrales, ¿no?, como por ejemplo que hoy día tengamos más de 200.000 millones, por ejemplo, de déficit, que aumentó violentamente el año 2015 entre enero y junio, en la mitad de la deuda que había. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que, quiero contarle aquí, el día de ayer o antes de ayer, en el Hospital Higuera, Hospital de Alta Complejidad en Talcahuano, me llamó un ciudadano, con nombre y apellido, ¿no? Don Henry Sangüesa me dijo: diputado, son las 10 de la noche, estoy desde las 9 de la mañana esperando que me atiendan una urgencia. Entonces, cuando estamos hablando de aquello, sin ninguna duda que es gestión, por cierto que es gestión, pero claramente esa gestión tiene resultados concretos, y ese es el tema. Y lo que aquí ha ocurrido es que producto de esta pésima o mala gestión o esta ineptitud, claramente se ven dañados los chilenos, y ahí hay acciones concretas. Diputado, queríamos llevarlo a un último tema antes de cerrar esta entrevista, y tiene que ver con la situación de el ex senador y líder del gremialismo, Jovino Noboa. Hoy va a enfrentar un proceso de juicio abreviado durante esta jornada, cerrando así su investigación en el caso Penta. ¿Qué es lo que debería hacer el partido luego de resuelta esta situación judicial de Jovino Noboa? A ver, yo no soy directivo del partido, por lo tanto no puedo pautear ni dar opiniones en esta materia. Pero es miembro. Lo que sí está claro, ¿verdad?, es que va a depender finalmente de cuál va a ser el fallo que emita la justicia para seguramente la directiva tomar alguna decisión. Entiendo que no es parte de la directiva, pero sí es miembro del partido. Desde esa perspectiva se lo pregunto, en su calidad de diputado además, considerando la gravedad de los hechos que se le están imputando y considerando además la eventual culpabilidad o responsabilidad sobre esos hechos que se le puede atribuir probablemente hoy día a Jovino Noboa. Mire, Sebastián, lo que ocurre es que aquí lo que uno puede observar es que en estas materias se han visto involucrados personeros políticos que lo único que hicieron fue obtener recursos para campañas políticas. Lamentablemente se está viendo solo de un solo sector. No hemos visto para nada en otro sector que ocurra lo mismo. Eso da cuenta básicamente de la intencionalidad de lo que aquí ocurre. Y por otro lado, cuando uno examina efectivamente si estos montos fueron destinados a enriquecimiento personal, cosa que en este caso no ocurrió, sino que fueron destinados a las campañas políticas, concordemos en algo. Esto era el mecanismo que se usaba siempre. Ese era el mecanismo que se usaba y claramente lo ha demostrado
¿verdad? Esto que se sabe de otras personas, de otras tiendas políticas, pero que claramente, en este caso la Fiscalía no hace nada porque claramente hay una inclinación, ¿verdad?, por solo un sector. Diputado, o sea, ¿esto es menor, es una falta, es algo sin trascendencia a su juicio, hacer trampa en los procesos electorales y recaudar dinero para campañas políticas utilizando mecanismos ilícitos? ¿Eso para usted es un problema menor? Esto es incumplimiento de la ley, Sebastián, pero lo que yo quiero reiterarle, lo que yo deseo reiterarle, ¿sí?, no es un tema menor. Quiero decirle que era el mecanismo que se usó siempre, incluso producto de esto nace la primera ley. Esa ley, obviamente, hoy día tenemos que cambiarla, tenemos que seguir colocándonos mucho más duros. Efectivamente, hoy día, ¿no es cierto?, el país está en condiciones de decir, mire, de aquí en adelante esto es lo que vamos a hacer. Pero yo sugiero, primero, que nosotros no nos sorprendamos, ni usted ni yo, Sebastián, porque la verdad es que todo el mundo tenía claro que eso operó durante larguísimos años, incluso antes de la ley. Mire, yo no lo sabía, la verdad, por eso me sorprendo quizás y me escandalizo un poco más que usted al respecto. Sebastián, yo puedo entender eso. La pregunta que yo le quisiera hacer es, ¿cómo cree usted que se hacían las campañas? No sé, pues, diputado, dígamelo usted, si yo no he participado nunca en ninguna campaña. No se trata de participar o no directamente, Sebastián, solo se trata de mirar. Y usted es un observador. ¿Y usted cómo financió sus campañas también con esos mecanismos, diputado, entonces? De acuerdo a la ley. Cuando que como usted decía que era una práctica extendida. Y por tanto, por esa razón estoy absolutamente tranquilo. Diputado, solo para cerrar el tema, me gustaría dejar bien claro el tema de la valoración de los actos desde el punto de vista moral, si usted quiere, que debería realizar también la UDI a partir del fallo sobre Jovino Noboa. ¿No debería haber sanciones internas? Sebastián, yo quiero, respecto de esa materia, ser muy claro, y parece que usted se olvida. Usted se olvida de que la UDI ha sido el único partido que pidió excusas públicas por las conductas que tuvimos en ocasiones de estas materias. Nadie más lo ha hecho, y yo se lo quiero recordar. Y que entonces, a partir de esas excusas públicas, le pregunto si es que debería haber sanciones en contra de las personas, sea Jovino Noboa u otros, que estén involucrados en casos de ilegalidad de financiamiento de campañas políticas. Efectivamente, no tengo ninguna duda de que efectivamente se van a tomar algunas medidas, ignoro cuáles ellas serán, pero no tengo duda de que así va a ser. Diputado Ulloa, gracias por el contacto. Muchas gracias a usted, Sebastián. Buen día. Buen día.